Ansiedad, por ejemplo, no es algo lógico. Digo, si queremos algo, es obvio que lo queremos ya. ¿Por qué tenemos que esperar? Claro, bueno, vamos a pensar primero que el síntoma de la época es la ansiedad. Hay tres síntomas que todos nos reconocemos: ansiedad, angustias y miedo, ¿no? No hay quien no tenga en algún momento algo de ansiedad, un poco de angustia o algún miedo. Ahora, cuando esto aumenta, ¿no? Cualquiera de estos tres síntomas aumentan, ¿no? En el sentido de la cantidad que percibimos de ansiedad, de angustia o de miedo, te complica un poco la salud mental. Así que ese es el punto a reflexionar. Es verdad, Robert, que todos sentimos en algún momento algo de ansiedad, es el síntoma de la época porque es una sociedad de la impaciencia, del rendimiento, de las respuestas inmediatas. No es casual, ¿no? Ahí, no sé si eras vos o Fer que decían, cuando uno, las aplicaciones, pedir algo, todo es pedido ya, respuesta inmediata. Estás ante un semáforo y ni bien baja del rojo al amarillo ya te están tocando bocina cuando todavía no pasó al verde. Sí. Hay muchísima impaciencia. Entonces, el problema es eso, es el plus de ansiedad. Cuanto más ansiedad, hablamos de trastornos de ansiedad. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con relativizar la ansiedad. La ansiedad nos puede llevar a un trastorno de la salud mental. Claro. ¿Y se es necesariamente más ansioso en una etapa de la vida que en otra? Porque cuando uno es chico, al menos a mí me pasaba, me decían, tenés que aprender a esperar. ¿Uno aprende a esperar con el paso del tiempo? A mí me parece que sí, que digamos, igual me gusta siempre el caso por caso, ¿no? Que es lo que nos enseña siempre la psicología profunda, el psicoanálisis. Seguramente en la niñez hay menor capacidad, ¿sí? de espera, hay menos tolerancia, por eso los caprichos tan común en la niñez. Cuando un ser humano va creciendo y va adquiriendo esa capacidad de tolerancia, esa capacidad de espera, puede ser que sea una persona menos ansiosa, pero hay que trabajar muchísimo con el mundo interior para entender que la ansiedad es un aumento en la tensión psíquica y nos termina desbordando si no sabemos manejar esa tensión. Si querés preguntarle algo acerca de la ansiedad a Pablo Melicchio, lo podés hacer. Durante la entrevista se la trasladamos a él en el 11 50 05 0710 a través de WhatsApp. Con el paso del tiempo, cuando la ansiedad no disminuye y cuando se transforma casi en una patología, ¿hay solución? ¿Hay solución a través de la terapia para la ansiedad? Sí, por supuesto, Robert, que siempre que se está percibiendo que hay una alteración en la salud mental, es recomendable consultar a un psicólogo, a una psicóloga y empezar ese trabajo interior. Yo también, para acomodar un poco esta idea, digo que es importante también percibir los síntomas, ¿no? Porque en esta sociedad de rendimiento, en esta sociedad de no parar, ¿no? La ansiedad, no, digamos, es ese síntoma de la época, bien que describe cómo estamos viviendo, ¿no? Ese acelere, esa incapacidad para detenernos a pensar. Entonces, cuando aparece un síntoma, cuando aparece un poco más de angustia, un poco más de ansiedad, algún miedo, cuando aparecen los síntomas, también es importante, es valioso, ¿no? Porque es una suerte de pausa, aunque no nos guste, ¿no? Es una pausa que nos está pidiendo nuestro campo mental para que nos hagamos las preguntas fundamentales. ¿Cómo estoy viviendo? Naturalmente, que si vengo con mucha ansiedad, no estoy viviendo bien, estoy viviendo de una manera acelerada, y si yo estoy viviendo de una manera acelerada, es como estar en posición adelantada, ¿no? Como que estás siempre fuera de tu juego, estás no te terminas de percibir, de habitar, estás siempre pensando en el minuto después, en el mañana. Lo que haces no lo valorás, sino que estás empezando a pensar en hacer otra cosa, y eso es lo que termina llevándote a un desgaste emocional muy grande, y es lo que se trabaja en una terapia, ¿no? Vuelvo a decir, agradezcamos a veces cuando aparece un síntoma, porque es la forma que nos manda nuestro mundo interior
para que frenemos un poco y nos repensemos. ¿Y cómo dividimos una ansiedad patológica de una, falta de paciencia lógica? Porque como vos bien decís, vivimos en una sociedad donde muchas veces nos faltan cosas, donde no alcanzamos lo que queremos, donde tenemos un nivel de vida que está seguramente por debajo de lo que querríamos tener, y entonces uno dice, bueno, el estar esperando que la situación cambie es lógico. ¿Cuándo pasa de ser lógico a ser una patología de ansiedad? Claro, ya cuando pensamos en cuadros psicopatológicos, cuando empezamos a ver que la salud mental está alterada, es porque justamente se altera nuestra vida cotidiana. Una persona ansiosa, el chiste fácil sería pide la cuenta antes de disfrutar la comida, ¿no? Está todo el tiempo por fuera del presente, por fuera del aquí y ahora, y entonces está en un estado de tensión que no disfruta en ningún momento, está con consecuencias orgánicas también, porque no olvidemos que somos psicofísicos, ¿no? La ansiedad mental, la inquietud mental te lleva a tener también taquicardia, a dormir mal, a comer apurado, a tener problemas digestivos, ¿sí? Siempre que aparece una perturbación mental y que ya es grave, altera el campo físico también. De la misma manera, cuando estás con un problema físico, se te altera el campo mental. Ahí me parece, Robert, que estamos ya un poco tarde, ¿no? Un poco tarde porque cuanto más demoramos en percibirnos y aflojar y conectarnos con nosotros, más desborde psicoemocional vas a tener y vas a alterar tu vida laboral, tu vida afectiva, tu vida familiar, todas las áreas de la vida van a estar tocadas por esa conexión ansiosa con todos los circuitos que te rodean. ¿Y ahí aparece el vacío existencial o no necesariamente? Ahí me parece que cuando vos preguntás cuál es el momento de trabajar y dónde se trabaja esas cuestiones, por supuesto que cuando aparecen estos síntomas te humanizan, ¿eh? Aunque no nos guste, yo siempre digo que, vuelvo a decir esto, que los síntomas son una invitación a volver a conectar con tu humanidad. Y en ese sentido, lo que hay que empezar a pensar que lo que te permite el síntoma, sea la ansiedad, sea la angustia o sea el miedo, es, bueno, conectar con eso que es tu existencia. El vacío existencial es un paso necesario, ¿no? Un paso necesario en el camino de encontrarle sentido existencial a la vida, ¿no? Los síntomas te vacían de alguna manera la existencia, te ponen en crisis tu existencia. Y ese vacío que vas a ir sintiendo es como si, vamos a poner un ejemplo bien gráfico, la ansiedad sería como una habitación llena de muebles. Cuando uno empieza a despojar lo innecesario que hay dentro nuestro, porque la ansiedad es la sobrecarga de un montón de cosas que son innecesarias en nuestra vida. Cuando vos empezás a despejar, a sacar esos muebles interiores, lo que va a aparecer primero es el vacío, pero de alguna manera el vacío es el que te va a después permitir quedarte con lo más importante de la vida, ¿no? Como empezar como a poblar de vuelta tu mundo interior, pero con lo valioso, con lo que te define, y no con eso que estás repitiendo por imperativos sociales. Hablaste de 3 factores: ansiedad, angustia y miedo. ¿Siempre van de la mano o no siempre? No, yo creo que no. Si una persona está con todo eso en el mismo día o de manera muy consecuente y muy seguida, es una gran alteración, ¿no? Emocional. Me parece que en general sentimos algunas veces ansiedad, más que nada, vuelvo a decir, es el gran síntoma de la época, y por momentos podemos sentir un poco de angustia y también en otros momentos un poco de miedo. Yo digo que estos tres síntomas son los que habitualmente tenemos, y vuelvo a decir, nos tenemos que preocupar cuando se ponen, aparece como ese plus, ¿no? Cuando un poco más, no un miedo, porque una persona que tiene todos tenemos un poco de miedo, ejemplo, por la inseguridad, el miedo a enfermarnos, el miedo a la muerte, pero si vos tenés todo el tiempo miedo, te volvés una persona
panicosa, ¿no? Después vienen esos famosos ataques de pánico porque tenés todo el tiempo un estado de miedo permanente, de tensión permanente. La angustia, digamos, la angustia también es un estado habitual o que cada tanto vamos teniendo, pero si vos estás muy angustiado, eso es, ¿no? Es un trastorno de angustia y sos una persona que está con una tendencia, ¿sí?, al llanto, además a una cuestión muy emotiva. También puede llevar, la angustia te puede llevar a una depresión, y bueno, y la ansiedad es esto que decíamos hace un rato, ¿no? Ese estado de tensión permanente, ese estado que te lleva, digamos, de alguna manera a un aumento en la tensión mental, estás en un estado de tensión psíquica permanente y te terminas desbordando. El otro día recordábamos con Alejandra y con Anita un pedacito de una letra de Cani García que dice, porque el que nada tiene, a la vez nada extraña. Pregunto, ¿la evolución que tenga la vida de una persona puede jugar también en la construcción de una persona más o menos ansiosa? Digo, una persona con carencias, por ahí se forma de una manera o se va amalgamando de una manera, y una persona que tiene todo, a lo mejor cuando le falta algo, está tan acostumbrada a tenerlo todo que lo quiere ya, mientras que del otro lado se ha formado una personalidad acostumbrada a esperar y a frustrarse. Y yo creo que los extremos, Robert, son complicados, ¿no? La persona que no tiene casi nada y estás tratando de sobrevivir porque no tiene dinero para alimentarse o no, para pagar el alquiler, o está en situación de calle. Ese extremo es el más complejo de todos. Realmente hay muchas personas que sufren hoy la pobreza o estar justos y estar complicados en ese sentido. Me parece que ese es el punto más dramático. Tenerlo todo es el otro extremo. Nadie lo tiene todo, pero hay gente que a lo mejor tiene garantizado el techo, la comida, los placeres, y aún así no sufre porque, digamos, es inherente al ser humano tener sufrimientos. Por supuesto que son diferentes ese tipo de sufrimientos, pero angustias, miedos y ansiedades lo tiene el pobre, lo tiene el rico, lo tiene la clase media. El ser humano tiene esa condición de fragilidad, de vulnerabilidad, y lo que está de moda no es justamente hablar de esto ni conectar con esto, sino tapar, ¿no? Por eso también hablamos de una sociedad de rendimiento, una sociedad que a lo mejor ante el primer síntoma lo tapa con alguna medicación o lo tapa, no sé, con cosas, con objetos, con adquisiciones materiales, y tarde o temprano aquello que está dentro tuyo y que está pidiéndote atención, de una u otra manera va a aparecer, y a veces con demasiada contundencia, ¿no? Dentro de un ratito vamos a estar recordando un pedacito de la historia reciente del país, algo que ocurrió hace 21 años y que lamentablemente hoy en día también amenaza con repetirse, ¿no? Pero retrocediendo hasta los comienzos de este siglo, una época muy dura para el país, donde llegó a haber 51% de pobreza, por ejemplo, me pregunto si en esa época la gente se habría manifestado ante los psicólogos, ante los profesionales, o tal vez ante la gente cercana, con más ansiedad que en otras épocas posteriores, ¿no? Si hubiese habido, a partir de una situación imperante en el país, una crisis de ansiedad mayoritaria. Sí, los contextos se hacen texto, ¿no? Así, ¿qué quiere decir eso? Todo lo que pasa a nivel social contribuye a mayor estabilidad emocional o no. Por supuesto, pues tenemos las singularidades, cada persona tiene sus propias historias, sus propios sufrimientos, pero los tiempos de mucha pobreza, los tiempos de dictadura, los tiempos de pandemia, los tiempos de guerra, van generando muchísimas alteraciones emocionales. Nadie puede ser feliz mientras el barco se está hundiendo, ¿no? Entonces, en definitiva,
es importantísimo entender que esto ¿viste? Como la banda de Moebius, ¿no? Uh-huh. Lo externo y lo interno están siempre conectados. Yo puedo tener un estado de bienestar personal, pero en cuanto me asomo a la calle y conecto con la violencia o la pobreza o el acelere que hay afuera, no, salvo que sea Buda, y no lo soy, en algún momento esa energía negativa que a veces hay me termina alterando un poco. Y si yo tengo una vida, un buen bienestar, y estoy en un pueblo o en una ciudad o en un país con las condiciones no tan adversas, va a estar más a favor de mi bienestar. Así que sí, influye mucho el contexto y altera o no la salud, ¿no? Mental, por sobre todas las cosas. Uh-huh. La última, Pablo, pienso que en todo el país hay gente que está escuchando la radio, algunos con una vieja espica, otros con un celular, otros con una computadora, y muchos realmente se están identificando con una situación de ansiedad, con una situación de angustia. ¿Qué consejo podemos darle? Yo sé que la terapia no se hace a través del aire de la radio, pero muchas veces un consejito puede ser útil para sobrellevar de mejor manera una situación que me juego que muchos de los que están del otro lado la están atravesando. Sí, sabemos muy bien que, digamos, este consultorio en Todo por Hacer genera, ¿no?, en la gente un momento reflexivo en el inicio de la semana, en la noche, que la noche también tiene a veces potencia, algunos malestares y más, y la gente está sola y está triste. Entonces, lo que tengo para decir es esto, ¿no?, que hay que habitarse, hay que conectar con el mundo interior y no temer, ¿no? No temer cuando aparece algún síntoma psicológico o emocional. No es algo de lo que se deba escapar, todo lo contrario, ¿no? Cuando aparece un síntoma es una verdad que tenemos que descifrar, ¿eh? Es algo que nos está mandando nuestro mundo interior para que reflexionemos. Así que cada vivencia negativa, cada sensación molesta, es realmente la posibilidad de pensar el curso que se le está dando a la vida, ¿no? Entonces, la reflexión profunda es, bueno, preguntarnos cómo estoy viviendo y, en definitiva, cómo quiero vivir, ¿no? Porque tenemos un tiempo finito, muy finito, ¿no? Es tan breve la vida, no nos damos cuenta y no hay que perder el tiempo. Y hay que trabajar a favor del bienestar personal y social. Entonces, si aparecen esos síntomas, bueno, hay que recibirlos y hay que trabajarlos, ponerles palabras. Y si uno no puede empezar una terapia psicológica o no se anima, por lo menos hablarlo con alguien, ¿no? A los síntomas se los empieza a calmar cuando se le ponen palabras. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias por este aporte, más que valioso para muchísima gente que está empezando la semana como nosotros y en una hora como esta que es proclive a la reflexión, al análisis y a pensar cómo tenemos que ir encarando la semana que se viene. Un abrazo grande y, como siempre, nos reencontramos el próximo lunes. Perfecto, dale, Robert, genial, y espero una vez más que aporte algo y que ayude a pensar, y a estar cada día un poquito mejor. ¿Dónde te encontramos en Instagram, donde seguramente vas a subir, como siempre, algún pedacito de este segmento? Sí, en @Pablo Melichio, Melichio con doble C, H-I-O, Pablo Melichio. Muy bien. Gracias, Pablo. Gran abrazo. Está muy bien.